Ok, y estamos listos. Sigue entrando gente. 2 minutos. Bueno, pues bienvenidos, buenas noches a todos. Hoy vamos a tener nuestra plática número 19 de todo este proyecto de Red con Familias. Estamos en nuestro cuarto ciclo que se ha tratado sobre la inclusión educativa y hoy nos toca... Por ahí acuérdense de los micrófonos en cuanto entren, porfa. Que descansen su alma en paz. Silenciarlos para que no interrumpamos la sesión. Hoy nos acompaña la licenciada, maestra también, Rosy Castro. Ella es colega de allá nuestra sede en Colima. Tenemos el gusto de presentarla hoy. Nos va a apoyar con el tema de inclusión en nuestro sistema educativo, los principios humanos de aprendizajes esperados. Aprovechenla mucho. Rosy tiene más de 20 años de experiencia en el campo psicopedagógico, entonces bueno, esperamos que la plática sea de mucha utilidad e interés para ustedes. Como ya sabemos, tendremos la exposición al inicio y podemos hacer preguntas en el chat. Si es muy necesario, también podemos abrir micrófono y preguntar, pero normalmente las preguntas las dejamos al final para respetar un poco la dinámica que hemos venido manejando. Pues muchas gracias, Rosy, bienvenida. Muchas gracias. Pues muy buenas noches a todos, a todas que están por aquí. Es un gusto saludarlos el día de hoy. Y pues bueno, como ya lo comentó mi compañerita, pues Laura, soy Rosy, me pueden decir Rosy. Por aquí tengo como un cuadro, un recuadro que dice, this meeting is being recorded. ¿Le puedo poner continuar o cómo? Porque está aquí en mi... No se escucha, está apagado tu... Sí, nada más se pone continuar, le aparece a todos le pongo porque ahí yo continuar. estoy grabando. Excelente. Y listo. Ok, ya. Soy nueva ahorita en el Zoom. Utilizo más el Meet, pero bueno. Bueno, pues es un gusto verlos, si pueden por ahí abrir sus cámaras. Y pues bueno, aquí lo importante es hablar acerca también de lo que es el tema de inclusión. Con toda confianza podrán, si tienen alguna pregunta, pues obviamente poder hacer las preguntas que ustedes consideren. Inclusión, ¿por qué es importante? ¿Por qué debo de saber? ¿Por qué debo, más bien, por qué debo de saber y para qué debo de saber este tema? Sé que durante todo este periodo se ha trabajado el tema de la inclusión, sin embargo, pues estaremos hablando algunas cosas que igual a lo mejor ya se han hablado en temas anteriores, pero que nada más se van a utilizar como para hacer alguna referencia o para recalcar la importancia de este tema de lo que es la inclusión, ¿sí? Y muy bien, pues ¿cuáles serían los argumentos? Estos yo los tengo aquí, ¿verdad? El por qué y para qué es importante el tema de la inclusión. Si ustedes tienen algún otro argumento, igual pueden decir, yo tengo otro, aquí, este también es muy importante. Bueno, el saber acerca de este tema, pues permite que mi hija o mi hijo disfrute de una educación digna, integral, adecuada al perfil, a su perfil y a sus características. Otro es, si tengo la información, esto me permitirá saber qué hacer, a dónde ir, qué solicitar y conocer los derechos de mis hijos o de mis hijas. En este caso, si tengo la información, eso me va a ayudar a saber qué hacer. Entonces, la información dicen que nos da poder en ese sentido. Por otro lado, otro argumento que es sumamente importante es conocer las buenas prácticas escolares en términos de equidad, ¿sí? ¿Por qué quiero saber por qué y para qué me sirve saber de inclusión? Pues para poder conocer esas buenas prácticas escolares. Voy a hablar rapidísimo de lo que es la parte nacional, lo que es la Ley General de lo que es la educación. Y las autoridades educativas tienen como principio básico, primero, crear las condiciones para la educación, tomar en cuenta el principio de inclusión en esto, y obviamente capacitar a los docentes para la atención de alumnos y alumnas con discapacidad y aptitudes sobresalientes. Es sumamente importante.
¿Sí? Ay, no escucho. Creo que por ahí hay un micrófono abierto a lo mejor, ¿verdad? Bueno. También el tomar en cuenta los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género, que viene obviamente todo esto en el artículo. ¿Y por qué vemos por qué vemos desde el punto de vista nacional? ¿Por qué estamos hablando acerca de esta parte? Bueno, porque todas estas reformas educativas y todo el sistema nacional se adecúa y se adapta también a las políticas internacionales que hablan acerca también de la equidad, que hablan acerca del desarrollo humano, que hablan acerca de lo que es la educación humanista, ¿verdad? Y bueno, de ahí emana toda esta parte y toda esta situación y el modelo educativo que tenemos actualmente, ¿sí? Voy a hablar rápidamente de este principio, un principio muy humanista que es la ética del cuidado. La ética del cuidado, pues allá por el año más o menos 1982, hay una chica que se llama Carol Gilligan, que habla acerca de que pues el cuidado, la ética del cuidado es como ese compromiso de tipo moral que todos los seres humanos tenemos, no solamente para, digamos, nosotros mismos, nuestro propio cuidado, sino también el cuidado de las otras personas y sobre todo también el cuidado de lo que es el medio ambiente. Entonces, me cuido yo, cuido a la otra persona y cuido mi entorno. Entonces, bajo ese principio humanista y de la ética del cuidado, pues bueno, es la atención y reconocimiento del otro, el aprecio por nuestros semejantes y al ambiente. La ética del cuidado se fundamenta en que el servicio educativo lo ofrecen y también lo reciben las personas. De ahí que las relaciones interpersonales que se establecen en las escuelas son determinantes para poder valorar lo que es la calidad del servicio educativo, ¿sí? Entonces, ese compromiso moral es tanto de padres de familia, es tanto de nosotros y de todos los que estamos pues en este sistema, ¿sale? En México, pues bueno, en México el principal objetivo de la reforma educativa, lo puse ahí con negritas porque es sumamente importante después de todo esa, tantas letras, ¿verdad? Pues en cuanto a la reforma es dar prioridad a que la educación es laica y gratuita, ¿verdad? Debe de ser de calidad, con equidad e incluyente, ¿sí? Y por otro lado, debe de proporcionar aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida. ¿Se dan cuenta aquí lo importante de esto? Que habla de que esos aprendizajes te van a servir para algo, ¿sí? No es nada más un cúmulo de conocimientos o de información o de saberes. Entonces, tiene que haber una utilidad de este aprendizaje. Y aquí voy a lanzar una pregunta, por eso puse aquí el foro abierto. Que, ¿alguien que me puede decir para qué se aprende? ¿Qué me puede decir? ¿Para qué se aprende? ¿Quién de ustedes me puede decir, desde su perspectiva, para qué se aprende? Licenciada. ¿Sí? Ajá. Dígame, le escucho. Sí, Ajá. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo digo que para ser útil y productivo y generar un beneficio no nada más personal, sino también dentro de la sociedad. Así es. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Blanca Patricia Silva Pérez, para servirle. Acá. Muy bonita. Es una respuesta muy, muy bonita, muy sentida y muy cierta, verdadera en la actualidad, ¿no? Para ser útil, productivo y obviamente tener una función dentro de lo que es la sociedad. Una participación más, nada más. Otra, alguien que me quiera decir. ¿Para qué se aprende? ¿Alguno de ustedes? Yo, mi nombre es Adelante. Faridi.
Para Faridi, adquirir, mucho gusto. Ajá. buenas noches, me llamo Faridi y bueno, para mí es para adquirir conocimientos y habilidades para poder desenvolvernos en la vida, Muy en bien, sociedad. conocimientos. Conocimientos y habilidades para desenvolverte. Aquí tenemos dos puntos muy importantes en común, ¿verdad? Habilidades para la vida y obviamente ser útil y productivo, que tiene mucho que ver. Muchas gracias, muy amable por esta respuesta también muy cierta y aplicada en la vida actual. Si bien anteriormente la educación era saber matemáticas, español, tener dieces, etcétera, esta percepción ha cambiado, ¿sí? Ya ahora no es solamente el tener un cúmulo de conocimientos, sino que ya es para qué me van a servir, ¿sí? Entonces, aquí el para qué se aprende. Obviamente lo que ustedes comentaron se incluye también aquí, ¿verdad? Para ser útil, para poder adaptarse al contexto actual. El autoconocimiento es sumamente importante porque tiene que ver con esta parte de la autoeficacia. Eh, me conozco y sé hasta dónde puedo llegar y soy perseverante, ¿verdad? Para ser autónomo, para aprender a planear y tomar decisiones y para ser responsable. Si se dan cuenta en todo esto, no es solamente, no implica una sola materia o dos materias, implica la adaptación y la autonomía, que es, digamos, ese currículo que no se ve a veces, ¿verdad? O esas materias que a veces no se ven, pero que están implícitas, ¿sí? ¿Quiénes participan en este proceso? Pues obviamente la familia y la escuela. La escuela, pues en la escuela recibimos a los pequeñitos, ¿verdad? Y en la familia obviamente, pues son, bueno, aunque ya ahorita en pandemia, pues cambia todo este esquema, ¿verdad? Pero a final de cuentas la escuela también tiene una responsabilidad. Las escuelas tenemos responsabilidades al momento de hablar de educación, ¿sí? Y más con este modelo educativo. En pandemia, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuál es la responsabilidad de la escuela? ¿Qué es lo que pasa? Ahí puse ánimo valientes, porque sí se puede hacer, ¿verdad? Dentro de lo que es la familia es, pues bueno, es importante tomar en cuenta el espacio donde llevar las clases en línea. Ahí hacemos nuestro checklist, esa la tenemos. Proveer de materiales a mi hijo o a mi hija, checklist, es muy importante tomarlo en cuenta. Monitorear el aprendizaje, monitorear es saber cómo aprende mi hijo, qué es lo que está aprendiendo y para qué le está sirviendo. Justamente esto que acaban de comentar nuestras dos compañeras, esas dos participaciones, ¿verdad? Es monitorear el aprendizaje. Por otro lado, conocer las barreras que presentan, obviamente, mi hijo, mi hija, y comunicar al docente cuando hay algo que se le dificulta. La comunicación es una herramienta básica y necesaria dentro de lo que es la familia, aún en pandemia, fíjense. Entonces, el monitorear el estado de ánimo también, el monitorear el estado de ánimo de mi hijo, de mi hija y el mío, el tomar el pulso de la familia, ¿cómo estamos, verdad? Estamos más irritables, está haciendo mucho calor, ya no le entendió el niño a lo mejor al proyecto, qué es lo que voy a hacer, cómo reacciono yo ante esa situación. El ambiente familiar es sumamente importante también en este periodo, ¿sí? Y obviamente las rutinas en casa, que implica el darle seguridad a nuestros hijos, ¿sí? Darle seguridad en cuanto a los quehaceres dentro de casa. Y en este momento de pandemia la escuela, pues obviamente es planear las clases en línea, pues que sean lo más divertidas que se puedan, que sean, digamos, significativas, ¿verdad? Y obviamente que esos aprendizajes que yo estoy trabajando como docente puedan quedar lo más claro posible entre todos mis estudiantes, ¿sí? Considerar la atención. En este proceso es muy importante ver qué tanto pueden mantener la atención nuestros estudiantes, ¿verdad? Porque bueno, dependiendo desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, son los, digamos, los tiempos que como docentes tenemos que considerar para estas clases en línea. Aprender y reaprender es lo que hacemos todos los docentes en este momento.
y establecer un vínculo con los estudiantes. Ese vínculo nos va a ayudar bastante, desde saber qué es lo que les gusta el anime, Harry Styles, que está de moda, en fin, todas estas cosas que les llaman la atención a los alumnos también es algo que nosotros como docentes tenemos que aprender a utilizar para que estos aprendizajes esperados se puedan lograr, ¿sale? Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, estos son algunos ejemplos sobre herramientas que se pueden aplicar dentro de lo que es lo que es la llamada pandemia, ¿no? En cuanto a qué herramientas y qué aplicaciones puedo utilizar para poder trabajar con mis estudiantes, ¿sí? ¿Es posible el aprendizaje en pandemia? Hasta ahora, ¿quién me puede dar una opinión al respecto? ¿Es posible el aprendizaje en pandemia? Sí, yo considero que sí, sí se puede aprender. Sí, sí se puede aprender. Muy bien. ¿Por qué considera que se puede aprender? Porque, bueno, no nada más son conocimientos de competencias, por ejemplo, matemáticas, español, sino también otras habilidades. Como, Así es. Ajá. no sé, en el caso de mi hijo, aprender habilidades, pues aquí, pues tareas que se hacen en el hogar, por ejemplo. Excelente. Las tareas del hogar que tienen que ver con autonomía, tienen que ver con valores y cimientos y crianza dentro de casa. Dicen, ¿y eso qué tendrá que ver con el aprendizaje? Eso también es aprendizaje. Somos seres en construcción, por lo tanto el aprendizaje lo vamos a tener constantemente, ¿sí? Muchas gracias por su participación. ¿Algo más que quiera comentar, disculpe? No. Gracias. Tenemos aquí estas herramientas, están muy padres. Ahí le estaba comentando a Laura, que la otra vez me tocó entrar a la clase de una maestra que sus alumnos y sus alumnas estaban emocionadas porque hicieron su avatar, ¿no? Y ya a partir del avatar, entonces ya estaban un poquito más motivados, estaban viendo, creo que un tema de ciencias, y bueno, eso les ayudó bastante. Tenemos aquí para desarrollar actividades individuales y colaborativas, fomentar el aprendizaje colaborativo, evaluar a los alumnos a través de rúbricas, ¿verdad? Por medio de formularios del Google Forms, que es, digamos, lo que a mí me ha tocado también trabajar, publicar y divulgar trabajos, crear dice aquí videolecciones, ¿verdad? Crear murales virtuales como, por ejemplo, el Padlet, es muy interesante porque los niños pueden dibujar, ¿verdad? Y pueden hacer muchas cosas. Crear presentaciones también. Entonces, tenemos actualmente herramientas para que esto se pueda dar. Y el aula invertida que le llaman, en donde los docentes dejan ciertas actividades a los alumnos y van a su ritmo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver el tema, un tema digamos, de historia, o un tema de ciencias, un tema de matemáticas, en fin, dependiendo del grado, digamos, del nivel de los niños, entonces se pueden dejar actividades que investiguen en casa y que después las puedan echar a andar o puedan realizar algunos proyectos tanto en casa como digamos, en línea. Entonces, sí hay cosas muy interesantes, ¿sale? ¿Es posible una educación para la vida con el modelo actual? Pues sí. De hecho, es lo que más hemos aprendido, ¿verdad? Sí, el aprendizaje es construir, sí, porque se incluyen las habilidades duras y blandas. Vamos más adelante a hablar un poquito de estas habilidades duras y blandas. Sí, porque el aprendizaje es adaptación. Estamos constantemente adaptándonos y aprendiendo. Sí, porque todos tenemos estilos y ritmos de aprendizaje. Entonces, ya ahí estamos entrando un poquito a lo que son las adecuaciones, ¿sí? El modelo que tenemos actualmente educativo nos da para eso, nos da para hacer adecuaciones, ¿sí? Entonces, sí, ya que este es el objetivo del modelo que tenemos actualmente. Voy a hablar rápidamente, bueno, nos vamos a estacionar un poquito más para poder entender lo que es el modelo educativo. Está dividido en tres aspectos, tres ámbitos. Está primero
los campos de formación académica. Creo que por ahí hay un micrófono abierto. Gracias. Campos de formación académica. Están las áreas de desarrollo personal y social y están los ámbitos de autonomía curricular. Es importante que los tomemos en cuenta para poder entender. Antes de iniciar con esto, me gustaría comentarles que hay bases teóricas para que este modelo se pueda lograr, ¿sí? Y que todos los maestros, absolutamente todos, puedo dar así casi, y está grabado mi mano, ¿verdad? Para decir que todos los maestros prácticamente saben que estas son bases teóricas y que se tienen que trabajar en clase, ¿verdad? Es el aprendizaje significativo de Ausubel, que parte del principio de que el aprendizaje tiene que ver con el significado y la importancia que tiene para el alumno, ¿sí? El otro es Vygotsky y el constructivismo, aprendizaje social. La zona de desarrollo próximo habla mucho de eso, que es estimular los aprendizajes previos, trabajar un puente que nos ayude a que esas barreras caigan y poder darse, y así que se pueda dar el aprendizaje, ¿no? Entonces, este constructivismo, esta parte teórica de Vygotsky, también es un principio por el cual se basa este modelo. Obviamente, lo que son las etapas de desarrollo cognitivo de Piaget y pues obviamente lo que es el aprendizaje social de Bandura, ¿verdad? En donde Bandura es muy interesante porque al principio dice que efectivamente los chicos aprenden e imitan, ¿no? Imitan. Y ya después dice, bueno, pero imitan solamente algunos comportamientos, los que ellos consideran. Entonces estamos hablando de aprendizaje social y motivación, ¿verdad? Está muy interesante. Bueno, aquí, ¿qué son los campos de formación académica? Pues los campos de formación académica, que es el primer ámbito que vimos, o la primer parte que por ahí vieron en la diapositiva, habla de lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. Estos son los tres componentes académicos o las materias en donde hay más horas de trabajo, por decir. Entonces, lenguaje y comunicación, vamos a ver que es español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, ¿sale? Y a estos campos se les llama lengua materna, matemáticas y ciencias, ¿sí? Si hay alguna duda, pueden comentarlo, ¿sale? El otro aspecto son las áreas de desarrollo personal y social. Cuando aparece este modelo, dicen, bueno, las artes son sumamente importantes, son tan importantes como español y matemáticas, ¿sí? La educación socioemocional es necesaria y es la base para el aprendizaje. De hecho, depende de cómo te sientas y cómo manejes tú la frustración, también tiene que ver de cómo aprendes y qué es lo que aprendes. La otra es la educación física. Entonces, estos tres aspectos son transversales prácticamente a lo que son los campos de formación académica, ¿sí? Porque por un lado estamos estimulando en artes, estamos educando la parte emocional en la educación socioemocional y estamos trabajando sobre nuestro cuerpo y la salud física y también estamos estimulando, ¿verdad? Y estamos desarrollando la parte motriz y todo lo que tiene que ver con el cuerpo, que también impacta, obviamente, en estos campos de formación académica, ¿sale? Entonces, en las áreas de desarrollo personal y social, el punto o los temas o lo más importante es la inteligencia emocional como una base para el aprendizaje también, el pensamiento lateral y la creatividad que tiene que ver con la solución de problemas y cómo me adapto a los cambios, la salud y el autocuidado, ¿sí? Y las inteligencias múltiples de Gardner, en donde menciona de que, bueno, no solamente hay una inteligencia de IQ en el cual las matemáticas, si sales con un IQ muy alto, entonces, o sea, es una parte, pero no lo es todo, ¿sale?
Entonces habla de que existen varias inteligencias, ¿no? La inteligencia musical, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, está también la inteligencia matemática, en fin, todo este tipo de ¿cómo se llama?, de aspectos son relevantes y se toman en cuenta para poder adaptar y para poder trabajar con los estudiantes. Y las áreas de desarrollo personal y social, aquí dentro que es digamos de la pasada, hablamos de habilidades duras y blandas. En este sistema que tenemos se habla mucho también de habilidades duras o blandas. Por ejemplo, aquellas materias o clubs, talleres de educación física, la de música, computación, robótica, conversación, mindfulness, que está también de moda, que tiene que ver con la autorregulación, la pintura, la danza, filosofía para niños y niñas, está muy padre, educación socioemocional, todos estos clubs o talleres que las escuelas imparten, que van de acuerdo a las situaciones o a las necesidades del alumnado, se pueden dar y eso también va directamente al desarrollo de habilidades blandas. Las habilidades blandas son aquellas que no se ven, que no se pueden medir, pero que son importantes, son necesarias. Por aquí dice, bueno, para ser útil, productivo, ¿verdad? Lo que comentaban, para poder adaptarte, para poder solucionar, para poder tomar decisiones, ¿sí? Estas habilidades son sumamente importantes. El objetivo de estas áreas de desarrollo personal y social es principalmente la adaptación, la autorregulación, o por lo menos conocerte, saber cómo te sientes y cuál es la emoción que está por ahí, ¿verdad? Que tenemos, la sana convivencia, la flexibilidad, las habilidades sociales, la autoeficacia, ¿sí? Y la autonomía curricular, bueno, ¿hay alguna pregunta? Ok. La autonomía curricular tiene que ver directamente con ese plus que cada institución o que cada escuela le va a dar pues a su escuela, vaya la redundancia, ¿sí? Por ejemplo, si se va a centrar más en liderazgo, se va a centrar más en la parte socioemocional, va a entrar más a los proyectos de impacto social, por ejemplo, que ahorita son muy importantes, y hay algunas escuelas que trabajan mucho, por ejemplo, en los asilos, ¿verdad? Que trabajan mucho en las casas hogares, en donde el objetivo principal es desarrollar el vínculo y la empatía, por ejemplo, ¿no? Y ese es un área de autonomía curricular, es ese plus que cada institución le va a dar a su escuela, ¿no? Y es como el sello que los chicos y las chicas de esa escuela van a llevar, ¿sí? Entonces, bueno, esta autonomía se basa en principios de lo que es la educación inclusiva, o sea, te dice aquí que todos aprenden, absolutamente, ¿sí? Por otro lado, busca atender las necesidades educativas e intereses específicos de cada estudiante, y esta autonomía curricular ayuda mucho a poder hacer adecuaciones a los alumnos. Por ejemplo, si tenemos algún alumno que le llama la atención o que le gusta o que le interesa más lo que es la interacción o que necesita más interacción, entonces, pues obviamente se le pueden dar a lo mejor unas horas para que vaya, que haga algún tipo de trabajo social, que tenga esta parte de la interacción, en fin. Entonces, se pueden hacer este tipo de adecuaciones dentro de las escuelas, ¿sí? Se organiza en 5 ámbitos. La primera es ampliar la formación académica. Algunos, por ejemplo, se centran en lo que es la robótica, la parte de las matemáticas o más español, en fin. Potenciar el desarrollo personal y social, nuevos contenidos relevantes para ellos en ese momento, o conocimientos regionales también. Por ejemplo, en conocimientos regionales, el desarrollo del medio ambiente. Hay escuelas aquí que trabajan muy bonito lo que es la parte de la parte ambiental, ¿verdad? Entonces les encantan a los niños y a las niñas les gusta mucho todo ese aspecto, desde
cómo se desarrolla a lo mejor una flor, cómo hacer un proyectos para, ¿cómo se llama? Para hacer en casa, el huerto, hacer un huerto en casa, en fin. Estos son proyectos que ayudan mucho a los niños, ¿sí? Y que no implica solamente lo que es la parte matemática, español y ciencias. Es algo transversal, entra por todas esas materias, ¿no? Entonces, proyectos de impacto social también. El objetivo es adaptar el currículo a la escuela y a las necesidades de los estudiantes que se están presentando en ese momento, ¿sí? ¿Cómo vamos aquí? ¿Quién me puede decir hasta aquí cómo vamos? ¿Se entiende un poco acerca de lo que es el modelo? Ahorita vamos a pasar a los aprendizajes esperados, pero me interesa escucharlas. Díganme. Perdón, tengo Dígame, duda. dígame, ¿Cómo se llama el? Es que no sé cómo. dígame. ¿Piaget, autor o cómo se le llama? Desde Piaget, Ausubel, Piaget, Ausubel, Vygotsky Vygotsky. ¿Y el de y que aprenden por Bandura. imitación? ¿Bandura? Ah, Ajá, ok. Sí, Albert gracias. Bandura. Sí. Ok, Gracias. gracias. ¿Alguna otra preguntilla? ¿Hasta aquí cómo vamos? Todo bien, gracias. Ok, perfecto. Bueno, Licenciada. dígame. Ah, Rosy, dígame, disculpe. Rosy. Rosy, Dígame. todo esto que nos planteas a mí se me hace increíble, ¿no? Y yo lo veo así como un gran sueño, ¿no? Porque es el ponernos en el zapato de cada alumno, como nos decías, mirar sus necesidades, sus habilidades y por dónde lo vas a ayudar a explotar, ¿verdad? Todo eso que lleva dentro. Yo creo que a veces dentro de nuestros colegios eso nos hace falta, porque no se trata de individualizar, pero yo creo que sí de tener, ¿cómo podría decirse? Un diagnóstico personalizado de la necesidad de cada uno de los alumnos para así poder lograr que sean más productivos. ¿O estoy equivocada, Lucy? Esta parte sensible de las escuelas y de los colegios es sumamente importante. Y yo creo que aquí nos vamos directamente a que dicen que no hay una escuela como que ideal, pero insisto mucho, el modelo que tenemos actualmente educativo nos ayuda para eso. Y por eso ustedes sepan exactamente qué es lo que quieren. Yo le pregunto, ¿qué es lo que usted desea para sus hijos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué quieren para sus hijos? Bueno, en el caso mío, Lucy, para Johan es un espectro autista. ¿Qué quiero para él? Que sea totalmente autónomo, que sepa desenvolverse por sí mismo, que no tenga que depender de nadie para poder realizar lo que dentro de él en sus capacidades sé que es muy capaz de poder llevar a cabo y que de alguna forma u otra pues hay que írselo sacando, explotando poco a poco, como decías, con esa tolerancia, con esa adaptación dentro de todos los programas educativos que se le tienen que ir planteando. Me gustó mucho eso que nos manejabas ahorita, de que sí son importantes, ¿verdad? Las matemáticas, el español, todo lo que es el conocimiento, pero todo se engrosa y se engloba dentro de lo que tú nos decías. Y me lo hizo ver tan fácil de que sí todo es importante, pero bien adaptado a las necesidades de cada uno de ellos. Sí, así es. El tener esta información nos ayuda bastante y la comunicación con los docentes, ¿verdad? La comunicación con ellos, con los docentes para poder saber cuál podría ser, digamos, la mejor forma. Efectivamente, la autonomía es sumamente importante, ¿sí? La autonomía y el ir aplicando, por ejemplo, ahorita vamos a ver todos los elementos que son necesarios dentro de lo que es la educación y yo como padre, ¿qué estoy haciendo también en ese aspecto, no? Porque si bien no vamos a tener un modelo de escuela o de colegio ideal, nosotros como padres tenemos que aprender
a adaptarnos a lo que tenemos en este momento. No lo tenemos todo, obviamente. Tratamos de tenerlo, ¿sí? Tratamos de tener, de lograr esas adecuaciones y todo. Y aún en ese proceso hay cosas que faltan. Yo creo que es importante, pero con que tengamos la información y tengamos, ahora sí, esta parte que se llama y que es importante, que se llama vocación, ¿verdad? Y por otro lado, los padres de familia, el tiempo y obviamente la vocación también es importante. Conocer a nuestros hijos nos va a ayudar muchísimo para poder de manera pues significativa lograr estos aprendizajes en nuestros jóvenes, ¿verdad? Y sí, eso es lo que queremos. Hace tiempo también le preguntaba a una persona que qué quería para su hijo, me dice, yo quiero que sea feliz, ¿verdad? Yo quiero que mi hijo o que mi hija sea feliz. ¿Y sabe cómo va a ser feliz? Sí, yo tengo que saber exactamente qué es lo que le gusta a mi hijo. Y tengo que saber que si bien en el área, por ejemplo, de matemáticas, no sabe todo lo del cálculo a nivel bachillerato, tengo a un alumno que sabe, no le gustan las matemáticas y de repente las matemáticas necesita regularización, etcétera, ¿no? Pero me da mucho gusto cuando yo le pregunto qué es un circuito y él me puede decir exactamente lo que es, ¿no? Y me lo explica. Mira, Rosy, el circuito, si tú haces esto, lo haces de esta manera. Y entonces, él está emocionado. Él ya tiene una motivación, tiene una pasión por eso. Entonces, ese es el punto, saber qué es lo que a nosotros, bueno, en este caso a los chicos o a las chicas, les va a ayudar en un futuro, ¿no? Obviamente, dentro de eso, lo que son el desarrollo de habilidades sociales y todo lo que se trabaja dentro de lo que es en red, ¿verdad? Que es sumamente importante. Pero, sí, dígame. Ay, perdón, soy Laura. Creo que no te Sí, aparecen, dígame. pero estaba levantando la mano Ah, no, Laura no me y aparece. Araceli. Si Ah, gustan, sí, sí. adelante, ¿eh? Adelante. Bueno, buenas noches. Cuando, dando respuesta a lo que preguntaba hace un momento Rosy, ¿qué queremos para nuestros hijos? Salvador es un niño con diagnóstico de espectro autista. Yo estoy feliz. Y entonces, yo siempre he pensado que él está por ingresar a secundaria. Entonces, yo siempre he creído que lo más importante para Salvador es adquirir habilidades sociales y después el conocimiento académico, pero por lo poco que he estado escuchando, creo que puede ir a la par. Ahorita solamente Salvador sabe leer y con ayuda sabe sumar de una cifra. ¿Cómo puedo pedir que adapten el plan curricular para Salvador si él asiste a las regulares? Sí, se puede. Lo que pasa es que el sistema, en la actualidad del sistema educativo, la idea es que no hay un alumno, digamos, estándar, ¿sí? Y que los docentes lo que podemos hacer es hacer algún tipo de adecuación para que las barreras que nuestros chicos de repente se enfrentan con algunas barreras para el aprendizaje, hay especialistas dependiendo de la situación, ¿verdad? Sería hablar con los especialistas y ver de qué manera se puede adaptar, ¿verdad? Y que ahora sí que tener esta información, yo creo que es muy importante tener la comunicación con los docentes, insisto mucho, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, no recuerdo, aquí lo que se hace es, se entrega todo un informe y en ese informe se va ahora sí que todo un plan de trabajo, ¿no? En donde las escuelas dicen, ah, muy bien, se está trabajando esto, papás están trabajando esto, aquí podemos hacer esto, podemos tener esta comunicación. No siempre vamos a estar en un ambiente ideal. Yo creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta. Pero al final podemos tener esa comunicación y podemos invitar a los docentes o incluso las monitoras o los monitores ayudan mucho a que se puedan dar estas adaptaciones curriculares muchas veces, ¿no? De decir, bueno, si a lo mejor en este momento voy a entrar a secundaria, sé que el álgebra, por ejemplo, el álgebra pues es abstracto, entonces en este momento a lo mejor no le va a funcionar el álgebra, a lo mejor vamos a ver ¿cómo se llama? Otros contenidos y se puede hacer un portafolio de evidencias de esos contenidos que tengan que ver con matemáticas, que a lo mejor puede ser
a lo mejor figuras geométricas, en fin, dependiendo de, pero sí es muy importante este diagnóstico que se pueda hacer, digamos, decir, a ver, ¿hasta dónde llega mi hijo en esta área para poder hacer alguna adaptación? Y si no se puede hacer esa adaptación, pues entonces yo creo que sí sería apoyarnos de, obviamente, especialistas externos que nos puedan dar una orientación en ese sentido. No sé si alcanzo ahí a responder. Claro que sí, muchas gracias. Claro que sí, voy a tomar muy en cuenta estas opiniones para poderlas acompañar con su docente. Así es. Fíjese que aquí más adelante, bueno, de hecho la última es, ¿se puede adecuar? Sí, sí se puede adecuar. No quiero hablar de lo mal que está el sistema, de que en las escuelas no se puede. Yo creo que es muy importante. Ay, creo que por ahí está un micrófono. ¿Por qué? Gracias. Listo. Un micrófono está ya. abierto, creo. Sí, disculpe. Mi Dígame. pregunta es, bueno, buenas noches, mi nombre es Araceli. Mi pregunta va enfocada más bien a cómo creas la sinergia entre las partes involucradas en una escuela cuando llegas por primera vez. Mi hija el año pasado acaba de incorporarse en una escuela regular. El año pasado tomó las clases virtuales y este año pues ya asistiremos presencialmente. Entonces, ¿cómo de alguna forma llegas picando piedra para lograr esa sinergia? Ay, eso me gusta, picar piedra. Eso es muy bueno. Bueno, tú sabes que el picar piedra a veces pues cuesta un poquito de trabajo, ¿verdad? Pero lo ideal es llevar un diagnóstico de mi hijo, de mi hija, hablar directamente con el director, ¿verdad? Que generalmente ese es como un procedimiento que es muy bueno, ayuda bastante, ¿no? O con el docente y explicarle cómo está la situación. Yo papá, yo mamá, conozco a mi hijo. Esta es la situación, este es el diagnóstico. Mi hija aprende muy bien de esta forma, aprende de esta manera. Si los docentes que están ahí de repente dicen, bueno, igual puede aprender de esta forma, etcétera. Esa sinergia tiene que ver principalmente con tú, papá, mamá, llegas a la escuela y pues con toda esa seguridad, ¿verdad? Y decir, yo sé cuáles son mis derechos y sé cuáles son los derechos de mi hijo, ¿sí? Y a partir de eso, sin ánimo de estar, digamos, así como que chocando, porque a veces es común que se dé esto, y vaya, es parte del picar piedra también, ¿no? Pero si es el diagnóstico, tú como papá, como mamá, decir, mi hijo es así, este es el perfil de mi hijo, les explico cómo es, llegar, ahora sí que solicitar estas citas que son tan importantes y no morir en el intento, ¿verdad? O sea, ser tolerantes y ser muy perseverantes, porque eso es picar piedra, es ser tolerante y ser perseverante. Y si hay algo que a mí no me gusta, sí es muy importante hablarlo. Y si no estoy de acuerdo, puedo cambiar. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer en ese aspecto. Pero sí, la actitud, nosotros como padres de llegar y de decir, yo sé que se puede hacer esto y esto, porque mi hijo puede aprender a lo mejor de esta manera. Y si hay un monitor o una monitora de por medio, excelente también, dependiéndote, como les digo, de los casos. Pero sí, yo creo que eso podría ser un punto que se puede trabajar. La comunicación y el estar muy informados, informar a los demás, ¿no? Porque se supone que el sistema educativo es para todos y no hay un alumno, insisto, estándar, ¿verdad? En este sentido. ¿Se puede adecuar? Sí, sí se puede adecuar. Es importante que existen tipos de adecuaciones, como ya lo hemos mencionado, los curriculares, los socioemocionales y los ergonómicos, ¿sí? Que tienen que ver ya con espacios, ¿verdad? Específicos. El principio de las adecuaciones es que las y los estudiantes se sientan integrados y seguros en su entorno de aprendizaje. Y que se sientan, obviamente, que entren a esta parte de la participación dentro del grupo, ¿sí? Recuerdo que había también una maestra que cada que llegaba uno de sus estudiantes,
le decía, yo quiero que siempre me digas la fecha, el día ¿cómo se llama? De la clase, y al final me vas a decir de qué trató el tema, por ejemplo. Porque, bueno, en ese momento se estaba adaptando ciertas cosas para la clase. En fin, cualquier cosa que nosotros hacemos son adecuaciones. Ustedes, papás, hacen adecuaciones en casa. Cuando su hijo o su hija se frustra y le piden que respire y ustedes se dan un tiempo fuera, están adecuando. O sea, eso es adecuación. No es solamente la parte curricular. La adecuación es la forma en la que yo llevo el proceso de aprendizaje de mi hijo. Entonces, si se dan cuenta, esto de adecuar es algo muy amplio, ¿sí? Y también es muy importante tomar en cuenta que se respetan los ritmos y estilos de aprendizaje, ¿sí? Ritmos y estilos de aprendizaje sumamente importantes, ¿vale? ¿Cuáles son las características, pues, de las escuelas? Diga. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Las características de las escuelas inclusivas, pues, reconocen que no existe un estudiante estándar, valoran la diversidad, planean la enseñanza, aunque a muchos no nos gusta planear, pero bueno, es una parte esencial la planeación. Se adaptan a las y los alumnos, consideran los conocimientos, actitudes, valores como fuentes de aprendizaje. Ojo, los valores que los niños y las niñas aprenden en casa, esos criterios que ustedes tienen de crianza ayudan y son la base del aprendizaje, ¿sí? Esto es, si el valor del respeto es muy importante, yo en la clase voy a aprender a tomar turnos o voy a aplicar el tomar turnos, ¿sí? O la honestidad, voy a aprender a dialogar. Ahí es donde ahora sí que es el laboratorio, ¿no? En ese sentido, en la escuela, de lo que nosotros en la casa utilizamos como criterios de crianza y nos interesan, ¿verdad? De esos aspectos. La otra es garantizan la participación, ¿verdad? Esas son algunas de las características. Valoran la diversidad, planean la enseñanza, se adaptan a los y las alumnas y garantizan la participación. Perspectiva docente. Desde acá, desde la perspectiva docente, desde acá, les voy a decir más o menos esta parte de las adecuaciones. ¿Sale? Paso número 1, conocer los aprendizajes esperados de las materias. ¿Sí? De lo que es matemáticas, español o lengua materna, ciencias, historia. Y una vez que conozco esos aprendizajes esperados, ¿sí? El niño va a analizar y va a comprender el tema de la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no? Ese se llama un aprendizaje esperado. Entonces, paso número 2, conocer el nivel de desarrollo cognitivo de tu estudiante. Nosotros tenemos que aprender o tenemos que saber cuál es ese nivel cognitivo. Aquí de este lado tenemos algunos de los niveles cognitivos que se utilizan, ¿verdad? Recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Cada aprendizaje esperado que tenemos en las materias lleva estos verbos o estas acciones. Recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y va desde el más sencillo, que es recordar, ¿sí? Hasta el que involucra crear, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que conozco ese nivel cognitivo, ¿verdad? Adapto los aprendizajes a ese nivel cognitivo que mi hijo, que mi hija, bueno, en este caso que el estudiante está presentando, ¿sí? Entonces, el paso número 3, dígame. ¿Esos verbos ya vienen en la redacción de los aprendizajes esperados? Esos verbos vienen en los aprendizajes esperados de la SEP. Hay algunos que son, por ejemplo, nada más a nivel recordar, pero hay colegios o hay escuelas que se van más arriba. Por ejemplo, en vez de recordar, voy a aplicar, ¿sí? En vez de recordar los números
¿cómo se llama? O en vez de recordar lo que son, por ejemplo, las multiplicaciones, en analizar, me voy a ir al nivel de analizar y entonces voy a saber por qué 2 por 2 son 4, ¿sí? Entonces, ese es el punto, ¿vale? Entonces, esos niveles sí lo saben y sí están ahí. O sea, me refiero a que esos aprendizajes esperados o esas acciones sí tienen que ver, obviamente, el modelo que viene de materias tiene unos aprendizajes que son los mínimos, el mínimo requerimiento, ¿sí? Hay otras escuelas o los colegios que pueden aumentar ese nivel de requerimiento, no sé si me explique, ¿sí? Sí. Pero sí. sí existen, sí están. Y se encuentra en el libro de aprendizajes esperados, así se llama. Ahorita les voy a pasar un poquito el dato, les voy a pasar el dato. Gracias. Y están los aprendizajes esperados tanto de preescolar, de primaria y de secundaria y de preparatoria. ¿Sale? Perspectiva familiar, apoyo y seguimiento. El vínculo, ¿verdad? Desde la perspectiva familiar, que es lo que vamos a hacer, pues el apoyo y seguimiento, ¿verdad? Ya les comenté desde la perspectiva docente, ahora nos vamos a la perspectiva familiar, en donde es importante establecer un vínculo, muy importante el vínculo con mi hijo o con mi hija. ¿Qué pasa cuando no hace la tarea? ¿Qué pasa cuando se frustra? Ojo, porque hay papás, mamás que de repente dicen, es que no quiero que se me frustre. No, a ver, tranquilo, tiene que pasar. Para poder manejar la frustración tiene que sentirla, tiene que aprenderla. Entonces, ese tipo de vínculo va a ser sumamente importante. Monitorear el aprendizaje en casa, que ya anteriormente lo habíamos hablado, estimular y monitorear el aprendizaje, estar al pendiente de su salud física y emocional. En este momento es el pilar, ¿verdad? La parte física y emocional. Rosy, y una Dígame. pregunta. ¿Y cómo conozco el nivel cognitivo del niño? Ah, muy interesante. Hay evaluaciones que se hacen. Hay evaluaciones, por ejemplo, evaluaciones diagnósticos dentro de lo que es en las escuelas. Se hacen al final o al principio de cada ciclo escolar una evaluación diagnóstica a los chicos, ¿verdad? En donde podemos saber cómo están en las materias y cómo están en esos aprendizajes esperados. Una vez que sepas, y obviamente cuando se hace el diagnóstico de los chicos o cuando se les hace, cuando vas vas con el especialista y de repente pues se hace toda esta evaluación, ahí el especialista también te explica perfectamente cuál es ese nivel de alguna manera o qué es lo que se tiene que trabajar, ¿sí? Cuáles son las partes que se tienen que trabajar más. Por ejemplo, atención, lenguaje y comunicación, memoria, ¿verdad? Toda esa, digamos, la evaluación de ¿cómo se llama? De los chicos es muy importante. Si vas con un especialista, te lo va a decir, obviamente. Si vas en este caso en la escuela, insisto, hay exámenes diagnósticos que se hacen para saber exactamente cómo están los chicos, cómo están. A lo mejor no logra identificar ciertas cosas, entonces ya sabemos cómo van, en qué nivel están. Pero sí se logra saber. No sé si contesto a la pregunta. Sí, gracias. Entonces espero que la escuela me lo dé. Lo que es la evaluación o el diagnóstico a nivel académico, principalmente, sobre los aprendizajes esperados. ¿Sí? Sobre los aprendizajes esperados. No es que se le vaya a dar así como que una evaluación así, sencillamente, en el área de español, en el área de matemáticas, ¿verdad? Se vieron estos temas, los aprendizajes esperados fueron estos y su desempeño, o bueno, en este caso, el contenido, no el contenido, perdón, los resultados fueron tales. Eso es lo que generalmente se hace en las escuelas. ¿Sí? Gracias. Sí. Disculpa, tengo una duda. ¿Hay algún requisito para que haya inclusión? O sea, mi hijo egresó de un centro de atención múltiple
y lo quiero inscribir a una escuela de educación regular. Ya va a pasar a primero de secundaria. Pero cada que les menciono que es, tiene trastorno del espectro autista de nivel 3, que es el nivel de apoyo significativo, ponen muchas condiciones, excusas, como que no ¿Cuáles sé, escuchan, condiciones? pues sí, de que, pues, híjole, pues es que no sabemos cómo, o sea, es que necesitamos, no se ilusione porque, y cosas así como que me queda como que, o sea, no sé, sí, la verdad es que el año pasado lo inscribí a una escuela y lo tuve que dar de baja porque de plano no quisieron trabajar con él, aparte porque pues no está autorregulado, ahorita sí ya tiene esa parte en proceso, pero no lograba autorregularse con sus conductas, con las crisis sensoriales que luego padecía. Hay ciertos requisitos que son importantes dentro de las escuelas y que a veces se necesitan a los especialistas externos para poderlos trabajar. El apoyo de los monitores es también importante. Hay algunos papás que de repente dicen, yo quiero meterlo a una escuela regular, ¿verdad? Para que pueda a lo mejor empezar a desarrollar habilidades sociales, ¿no? Hemos tenido casos en los que dicen, yo quiero, bueno, me interesa que tenga amigos en la escuela, me interesa ¿cómo se llama? Que utilice los espacios, que platique, que, en fin, eso es muy importante, pero sí hay unos requisitos, sí, en ese sentido, hay ciertos requisitos que a lo mejor la escuela en ese momento no puede o se le va a dificultar cubrir. Lo importante aquí, como dijo, bueno, yo lo saqué, se quedó en casa y estamos trabajando en eso. Aquí lo importante es que se le dé la atención a esa necesidad o a esa situación que está presentando, porque de esa manera se puede integrar de una forma, digamos, pues regular, como usted lo comentó, ¿verdad? Entonces, sí, hay algunas escuelas, pues sí, definitivamente que te pueden decir, bueno, se necesita este requisito indispensable para esto, pero tú como papá, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo puedes trabajar eso? No es fácil y créanme que no hay una receta para eso, pero lo que sí les puedo comentar es que el hecho de que nosotros estemos al pendiente de nuestros hijos, sepamos qué es lo que necesitan, sepamos estimularlos y buscar los mejores ambientes para él o para ella, esa en sí ya es un aprendizaje, ¿sale? Eso es aprendizaje también. Eh, no sé si contesté por ahí la pregunta. Pero entonces sí puedo, bueno, sí puede acudir a una escuela regular, claro, va con Se apoyo puede del acudir, no, terapeuta. claro que sí, se puede acudir a una escuela regular, claro. Y a Bueno, lo mejor en la escuela le van a decir, o no sé si vaya a pasar eso, no lo sé realmente, pero que a lo mejor se necesita una monitora para hacer cierto tipo de adecuaciones. Ese es un requisito a lo mejor. Ah, muy bien, una monitora y entonces trabajar la monitora será aquella que permita también poder interactuar tanto con la maestra y empezar a que el niño o la niña pueda adaptarse de la mejor forma a ese ambiente, ¿no? Otra duda, ¿se le puede asignar a alguna maestra sombra? No sé, en este caso, en la escuela, ¿cómo es la escuela? De hecho, es una escuela, sí, telesecundaria con USAER, que son las unidades del servicio de apoyo para la educación regular. Pero pues no sé qué tanto yo como mamá pueda yo fungir como maestra sombra de mi hijo. Ah, ok. Ah, ya entendí. Sí, bueno, pues ahí depende mucho, insisto, de las escuelas, de las escuelas, ¿sí? Lo ideal es que sea una maestra, ¿verdad? Una maestra, porque a veces, como mamá es un poco más difícil por esta parte del vínculo y es importante a veces establecer, digamos, esos límites. Pero yo creo que aquí es muy importante hablarlo directamente con el director o la directora del lugar y ver qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Y si hacen alguna recomendación respecto a esto insisto, de la monitora, pues igual se puede hacer, ¿sí?
pero sí depende mucho, incluso depende de su terapeuta, qué es lo que también sugiere, porque también es muy importante el caso que lleve muy particular de usted en cuanto a la terapeuta con la cual está trabajando o el terapeuta que está trabajando, pues obviamente cuáles son las recomendaciones, ¿no? Pero si la escuela de alguna manera te va a decir o nos va a comentar, bueno, esto es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Si bien tiene que haber inclusión y todo, esto es lo que, con lo que nosotros contamos. ¿Y cómo podemos hacerle? Esa es la situación. Creo que no es una solución, digamos, rápida y es un proceso, pero depende mucho también de como familia qué es lo que yo quiero para mi hijo. Si yo lo que quiero es la autonomía, yo lo que quiero es que logre comunicarse, yo lo que quiero es esto y esto, pues es importante también, insisto mucho, seguir las recomendaciones de los terapeutas que están con ustedes. Eso llama bastante y ayuda mucho para tener una perspectiva diferente, ¿sí? Desde las escuelas yo les puedo decir en este sentido de que no son perfectas, pero está un modelo que es flexible a esto, a lo que es la inclusión. De hecho, ese es el principio, ¿sí? Sí, está bien, gracias. Muchas gracias. Y bueno, los aprendizajes clave, pues bueno, esto es, digamos, todo el modelo. Y el modelo está la formación académica, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. Tenemos el desarrollo personal y social, que se centra en lo que es la parte de artes, educación socioemocional y educación física. La autonomía curricular que les comentaba, que se puede ir hacia la parte social, hacia la parte académica, hacia la parte de liderazgo, conocimientos regionales o ambientales, en fin. Entonces, ese es el plus que cada escuela le puede dar. Esto es el perfil de egreso de la educación obligatoria. El perfil incluye tomar en cuenta el lenguaje y la comunicación, el pensamiento matemático, la exploración y comprensión del mundo natural y social, ciencias e historia, pensamiento crítico y solución de problemas, habilidades socioemocionales y proyecto de vida, colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía, apreciación y expresiones artísticas, atención al cuerpo y la salud, cuidado del ambiente y habilidades digitales. Son los 11 aspectos o ámbitos dentro de lo que es la educación actualmente. Y vamos a explorar rapidísimo, por ejemplo, en lenguaje y comunicación. En lenguaje y comunicación, el requisito mínimo dentro de lo que es de preescolar, en preescolar dice, expresa emociones, gustos e ideas en su lengua materna. Usa el lenguaje para relacionarse con otros y comprende algunas palabras y expresiones en inglés, al término de preescolar. Al término de la educación primaria, bueno, pues comunica sentimientos, sucesos e ideas tanto de forma oral como escrita en su lengua materna. Y si es hablante de una lengua indígena, también se comunica en español oralmente y por escrito. Describe en inglés aspectos de su pasado, del entorno, así como necesidades inmediatas. ¿Sí? Al término de la educación secundaria, en lo que es lenguaje y comunicación, utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con múltiples propósitos e interlocutores. Si es hablante de una lengua indígena, también lo hace en español. Describe en inglés experiencias, acontecimientos, deseos, aspiraciones, opiniones y planes. Y al término de la educación media superior se expresa con claridad de forma oral, o sea, media superior es en preparatoria, con claridad de forma oral y escrita, tanto en español como en la lengua indígena. En caso de hablarla, identifica las ideas claves en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. Se comunica en inglés con fluidez y naturalidad. Tenemos en pensamiento matemático, por ejemplo, en preescolar cuenta al menos hasta 20. Razona para solucionar problemas de cantidad, construir estructuras con figuras y cuerpos geométricos.
y organizar información de forma sencilla. ¿Sí? Al término de la educación primaria, comprende conceptos y procedimientos para resolver problemas matemáticos diversos. ¿Sí? Aquí es comprender procedimientos para resolver, es como solución de problemas, ¿vale? En educación secundaria, amplía su conocimiento de técnicas y conceptos matemáticos para plantear y resolver problemas con distinto grado de complejidad, así como para modelar, analizar situaciones. Valora las cualidades del pensamiento matemático. Y en prepa construye e interpreta situaciones reales, hipotéticas o formales que requiere la utilización de pensamiento matemático. ¿Sí? Formula y resuelve problemas aplicando diferentes enfoques. Argumenta la solución obtenida de un problema. Sabe cómo llegar pues a ello. Miren, estos son los ámbitos, los 11 ámbitos y vienen los requisitos, de alguna manera pues los requisitos de estos 11 ámbitos que te dicen cuál es, digamos, el mínimo indispensable. Aún así, ahí se pueden adecuar, vaya, ¿sí? Muchas cosas, pero este es como el mínimo. Me gustaría que tuvieran esta información, ¿verdad? Por ejemplo, en pensamiento crítico y solución de problemas, tiene ideas y propone acciones para jugar, aprender, conocer su entorno, solucionar problemas sencillos y expresar cuáles fueron los pasos que siguió. O sea, lo que es el proceso, primero uno, después tal cada, y aplicado al juego, ¿sí? Estamos hablando de preescolar. Al término de la educación primaria, resuelve problemas aplicando estrategias diversas, observa, analiza, reflexiona y planea con orden. Obtiene evidencias que apoyen la solución que propone, explica sus procesos de pensamiento. Estos ámbitos y estos aprendizajes, ustedes los pueden accesar a estos directamente, si ustedes teclean aprendizajes clave. Sigue ahí, ¿verdad? ¿Cómo? No le pones así y ya. Hola. Entonces viene, nada más teclean aprendizajes clave. Es más, si los quieren, en vez de leer, los quieren escuchar, en YouTube también está. Aprendizajes clave, los 11 ámbitos. Y ahí aparecen desde preescolar hasta preparatoria, ¿sí? Son Maestra esos, Rosy, dígame. ¿nos podría compartir su presentación, por favor? Sí, cómo no. Sí, claro. Muchísimas gracias. Es que así lleva toda la secuencia que nos ha estado explicando. Sí. Gracias. ¿Se la puedo dejar, no sé, a Laura? Sí, claro, la publicamos en el grupo. Muy bien, perfecto. Y bueno, si nos vamos, por ejemplo, a lo que es habilidades socioemocionales, identifica sus cualidades en preescolar y reconoce las de otros, las cualidades de otros. Muestra autonomía al proponer estrategias o a proponer algún juego, ¿sí? Para aprender. En primaria tiene la capacidad de atención, identifica y propone, practica sus fortalezas personales para poderse autorregular. Ya en primaria estamos hablando de trabajar muchísimo la autorregulación, ¿eh? Eso no significa que ya deben de tenerla, están en ese proceso, ¿sí? Es un proceso. Entonces, es el énfasis a lo que nosotros le tenemos que dar, digamos, en todo esta parte educativa, ¿verdad? Y pues educación para la vida. En secundaria asume responsabilidad sobre su bienestar y de los otros y lo expresa al cuidarse a sí mismo y a los demás. Aplica estrategias para procurar su bienestar en el corto, mediano y largo plazo. Analiza los recursos que le permite transformar retos en oportunidades. Comprende el concepto de proyecto de vida para el diseño de sus planes personales. Y ya en preparatoria es autoconsciente y determinado, cultiva relaciones interpersonales sanas, ejerce autocontrol, tiene capacidad para afrontar la adversidad y actuar con efectividad. Estamos hablando de ser autoconsciente, ser resiliente y más bien aprender en este proceso. No significa que ya lo vamos a tener, significa que estos son
los aspectos o los criterios importantes a trabajar, ¿sí? Y el hecho de que salga de la secundaria no quiere decir que ya los tenga. Puede ser que falten y sí, van a faltar. Por ejemplo, esto de la parte del ser autoconsciente a nivel, digamos, de secundaria, a veces es complicado, ¿sí? Pero bueno, sabemos que esa es un criterio necesario para trabajar y que les va a ayudar más adelante, ¿sí? Bueno, importantísimo, los aprendizajes mínimos permiten tener un campo de acción, como les comentaba. Si es difícil llegar, en este caso, si es difícil llegar a ellos, se pueden adecuar según la barrera que presentan las y los estudiantes. ¿Para usted considera importante el aprendizaje? Bueno, yo creo que la respuesta pues es muy clara, ¿verdad? Y bueno, esta es mi despedida. Yo creo que sí. Sí, claro. Okay. Sí, así es. Es muy importante el aprendizaje y el aprendizaje creo que ya nos queda muy claro que no tiene que ver con la parte académica solamente, sino también tiene que ver con una parte de desarrollo de la autonomía y obviamente que se sientan seguros en el proceso de ese aprendizaje, ¿sí? Es principalmente, yo creo que lo más importante. En este momento cierro y Laura, aquí yo termino, pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto tenemos unos minutos, díganme. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, te comento mi experiencia. Tengo una niña de 9 años, ella tiene diagnóstico TEA y trato de, o sea, lo que yo quiero es que ella aprenda a leer. Digo, no sé si ella ya esté lista, pero en tu experiencia, ¿cuál es el método como que más les funciona a los niños con TEA? Porque yo he trabajado con ella el silábico, pero no, o sea, siento que no le funciona. Hola, yo digo que cada niño o niña es diferente, pero está el método global. Recuerdo que el método global es muy, muy cómodo para los niños y ayuda. Bueno, yo he visto ese método, a mí he tenido contacto y se me hace muy interesante el método global. Es el que más las imágenes son sumamente importantes, eso sí. Y pues bueno, hay muchas formas, muchas formas. Y a veces el silábico no, incluso no para todos es el silábico, ¿verdad? Hay diferentes maneras de poder, y dependiendo obviamente de la comunicación y del grado de comunicación que desarrollen los niños y las niñas. Entonces, el método global ayuda mucho y estimula. Eso es la experiencia que he tenido hasta ahora. Gracias. Sí, de nada. ¿Algún comentario, pregunta? Dígame. Yo, en lo que escuché hace un momento de los aprendizajes esperados y que usted argumentaba que, bueno, no siempre obtendrán ese aprendizaje una vez que concluyan un nivel académico, es decir, desde preescolar a bachillerato. Mi hijo concluyó la primaria y obviamente por este tiempo de pandemia iba muy bien, iba a un ritmo, pues, para mí fantástico. Si bien ya sabía leer, estaba aprendiendo a sumar, estaba aprendiendo a conocer las monedas de 50 centavos y de a peso para poder gastar, entre muchas otras habilidades que estaba adquiriendo y que ahorita se frenó, y que a la escuela que yo pienso llevarlo es en una comunidad muy pequeña donde solamente hay un grupo por grado, pero fue por decisión propia que yo decidí que se va a esa institución. Siento que yo tenía la frustración de creer que mi hijo no había avanzado y que cuando yo escucho comentarios en el grupo y en otros grupos que sus hijos han avanzado más a la edad que tiene Salvador, creí que yo estaba haciendo las cosas mal, pero cuando usted comenta que no van a adquirir todos los aprendizajes esperados, sino que van a ir adquiriendo uno más, quiere decir que en ese nos debemos de enfocar y desarrollarlo o trabajar en los que no han avanzado. Pues depende ¿Cuál en es su este caso. opinión?
Depende mucho de la edad y de la edad, ¿verdad? Pero hay ritmos de aprendizaje. No, insisto, no todos van a aprender hay niños que digamos, aprendieron más rápido digamos, a leer y escribir, ¿verdad? A otros se les ha dificultado, por X razones se les ha dificultado. Han tenido ciertas barreras bueno, se han enfrentado más bien con barreras y créanme que esto de la pandemia es un punto, ¿verdad? Muy importante en esto del aprendizaje, ¿no? Lo que es la parte ¿cómo se llama? De la lectura y de la escritura, creo que es importante y si está en ese proceso y si no tiene el mismo proceso de los demás o el mismo ritmo, pues significa que se está tardando un poquito más, pero eso, digamos, es eso, nada más, ¿sí? Hay algunos, por ejemplo, en lo que es primero y segundo de primaria, lo importante es la lectoescritura, ¿verdad? Porque es básica, ¿no? Sin embargo, si todavía pasa el grado y en ese momento no lo ha desarrollado todavía, pues es trabajar principalmente sobre lo que es la lectoescritura, porque eso es un elemento importante dentro de lo que es el aprendizaje, la lectoescritura. No sé si entendí bien su pregunta y respondí. Sí, gracias, sí. Es decir bueno, él va a su ritmo y va aprendiendo Va a su ritmo. lo básico del momento. Así es, va a su ritmo. De hecho, hay algunas maestras que de repente, yo me incluí a veces en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuántas palabras lee? Estuvo de moda, me acuerdo que hasta había una cartilla de lectura, ¿no? ¿Cuántas palabras lee por minuto? Está bien, qué bueno que hay ¿cómo se llama? Existen escuelas que motivan a lo que es la lectura. Sin embargo, eso no quiere decir que está mal, que no lo va a aprender, ¿sí? Sencillamente es que va a su ritmo y que si en ese momento no lo ha aprendido, lo va a aprender de alguna u otra forma, pero lo va a aprender y cada quien tiene un ritmo y estilo de aprendizaje. Ese es el punto, ¿verdad? Así es. Sí, gracias. Para la señora que estaba preguntando acerca del método, o sea, qué método le podría servir a su niño, está el método troncoso también, que con ese método apoyan mucho a los niños con síndrome de Down. Y está ahí en YouTube y es con imágenes y los letreros. Entonces ahí lo puede buscar y el método troncoso. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Aquí aprendemos todos. Muy bien, pues de mi parte sería todo. ¿Hay algún otro comentario o algo en especial? Dígame. Rosy, agradecerte todo lo que en este momento nos has dado. Son armas muy importantes que nosotros como padres, ahorita que nos toca otra vez trabajar dentro de casa con ellos, tenemos que saber. Y también hacerte saber que en el colegio donde va mi hijo Johan, esa evaluación sí se le realiza al finalizar. Cada mes, o sea, es mensual, termina sus exámenes y nos entregan un reporte de qué habilidades adquirió en español, en matemáticas, conocimiento del medio, educación cívica, lleva cocina, lleva artes, lleva computación. Y sí, agradecer mucho a estas profesoras, ¿verdad?, que tienen esa, ¿cómo se llama?, iniciativa de mostrarnos los avances en cada uno de nuestros hijos. Esta pandemia no fue tan mala, Rosy, porque al menos en mi caso a mí me ayudó a estar más cerca de él, darme cuenta cuáles son sus necesidades principales y cuáles son las habilidades que tenemos que explotar. Muchas gracias por esta gran charla. Muchas gracias. Y esos talleres son muy padres, lo que es cocina y los talleres ayudan muchísimo, bastante, son transversales a los aprendizajes.
Muy bien. Pues hemos terminado porque ya es algo tarde. Me dio mucho gusto hablar con ustedes. Ahora sí que a la distancia les mando un abrazo. Y muchas gracias por sus participaciones y obviamente por la atención, ¿verdad? A este tema. Y bueno, pues gracias nuevamente. Gracias a ti, Rosy. Pues creo que fue muy provechoso para tanto familias como especialistas, que creo que también estamos por acá. En el chat no hay más preguntas, creo que todos tuvieron oportunidad de irlas comentando en el momento. Entonces, bueno, pues de nuevo también agradecerle a ustedes que nos sigan acompañando en las pláticas, que eso nos motiva mucho porque las hacemos con todo cariño y con toda dedicación, entonces esperamos que sigan siendo de utilidad. Nos vemos dentro de 15 días, les recordamos de nuevo que todas nuestras charlas están ya en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, sigan por ahí para que les lleguen las notificaciones cada vez que hacemos publicaciones. Y bueno, pues buenas noches a todos, que descansen y seguimos en contacto. Bye, bye. Bye, bye. Hasta mañana, gracias, muy amable. Bonita noche. Gracias. Bye, bye. Hasta mañana, descansen. Bonita Adiós. noche. Gracias.